Eh, Acá, bueno, ya comenzamos un poco a introducirnos eh, en el tema, bueno, valga la redundancia, de probabilidad y sus conceptos las diferentes herramientas que nos van a servir de nexo entre la parte descriptiva y la parte inferencial, ¿sí? Esta es una unidad, bueno, es una unidad importante, por lo tanto, tenemos que tratar de afianzar varios conceptos. Eh, y bueno, básicamente eh, ir siguiéndola, ¿no? Los conceptos teóricos y lo que se pueda dar sobre la teoría, volcarlos a los ejercicios que están desarrollados tanto en ese manual de cátedra de la unidad número 2, como también, ¿no?, los ejercicios que puedan ver con el profe de la práctica. Ahora vamos a compartir un poco en pantalla este manual y vamos a ir eh, desarrollando esta unidad. Y vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Bien. Acá está un poco la unidad número 2. Bueno, acá está el contenido de esa unidad, que es el que coincide con bueno, que así están estructuradas las unidades. En la unidad 1 también está exactamente igual, coincide con los contenidos de la propuesta de cátedra, que ustedes también tienen acceso a ella en el campus virtual. Bueno, como les acababa de decir, ¿no? Esta es una unidad, o bueno, o la probabilidad por ahí es un poquito más compleja de entender, ¿no? Y tal vez un poquito más abstracta, ¿no? Sus conceptos, pero bueno, hay que tratar de interiorizarlos y, y aplicarlos eh, a diferentes problemas, ¿no? Algunos vamos a verlos acá cómo se desarrollan, bueno, y otros, como les acabo de decir, con el profe de la práctica. Pero bueno, vamos a ver un poquito de qué es la probabilidad, básicamente. ¿Qué es la probabilidad, no? Eh, Visualizan ahí, ¿no? El manual de cátedra. ¿Se Sí, profe, visualiza? se ¿Sí? visualiza Bueno, aquí. bueno, conceptualmente, la probabilidad eh, es, es una medida. Un minutito que siguen entrando personas. La probabilidad o la podemos definir eh, como la cuantificación, ¿sí? Que nos representa, o que ese número o esa expresión numérica representa la probabilidad de que algo suceda, ¿sí? Ese algo lo englobamos dentro de un evento o un suceso. ¿Mm? Entonces, es como figura acá, ¿no? Conceptualmente. La probabilidad es un valor numérico, ¿sí? Que se calcula a partir de un cociente, eh, cuyos valores están comprendidos entre 0 y 1. Ese cociente o ese valor producto de ese cociente representa la probabilidad de que suceda un determinado evento o suceso. Que la podemos expresar, se la puede expresar en porcentaje también, ¿no? Al multiplicarlo por 100, podemos expresarla en porcentaje. Entonces, eh, ese cociente o ese valor de probabilidad puede tomar valores entre 0 y 1, o entre 0 y 100 si lo expresamos en porcentaje, en donde los valores extremos, el 0 y el 1, ¿sí? Representan eh, una certeza, ¿sí? Ese es el término, una certeza de que ese evento que estamos estudiando o analizando sucede o no sucede, ¿sí? Si es 0,
tenemos la certeza de que no va a suceder ese evento. Y 1, tenemos la certeza de que sí se va a dar ese evento. Bueno, y cualquier número y cualquier valor entre 0 y 1, bueno, ahí me representa un grado de posibilidad, ¿sí? Un grado de posibilidad de que eso suceda. La probabilidad, o mejor dicho, los procesos, como dice este párrafo de acá, no son perfectos, ¿sí? Es decir, si yo tomo una muestra de una población de estudio, ¿sí? Un minutito. Yo tomo una muestra de una población que estoy estudiando, ¿no es cierto? Y la analizo. Bien, entonces yo sobre esa muestra voy a tener un determinado valor de medidas de tendencia central, un determinado valor de medidas de variabilidad, y así yo la puedo ir describiendo. Ahora bien, si yo tomo una segunda muestra de esa población, lo más probable que suceda es que los valores descriptivos de esa muestra sean diferentes a la primera. Y si yo tomo una tercera muestra y vuelvo a tomar a determinar esos valores descriptivos, esos valores también seguramente van a ser diferentes a la primera muestra y a la segunda. Un minutito que siguen entrando personas. Entonces, eso está ligado a un grado de incertidumbre, que es lógico, porque los elementos que conforman una población son todos heterogéneos. Y es por eso que yo tomo una muestra para conocer el comportamiento de esa población, porque si todos los elementos fuesen homogéneos, fuesen iguales entre sí, no haría falta estudiar esa población, basta con conocer a un elemento de ellos para conocer el resto de la población. Pero como las poblaciones son heterogéneas, ¿sí? Entonces, o están conformadas por elementos diferentes, pueden ser semejantes, pero no iguales, entonces existe un grado de incertidumbre sobre esa muestra, y está ligado a la variabilidad. Está ligado a la variabilidad. Entonces, cuando nosotros consideramos un proceso, es decir, como que hacemos algo de forma repetitiva, ¿sí? Que nos conduce a o algo cíclico, ¿sí? Como por ejemplo una toma de muestras, que lo podemos hacer de forma repetitiva, bueno, hay un grado de incertidumbre con respecto a los valores que vamos a obtener, y lo más probable es que sean diferentes, como les dije recién, unos de otros. Entonces, como hay un grado de aleatoriedad y de incertidumbre, ¿no es cierto?, con respecto a estos valores, la probabilidad lo que me permite, en cierto grado, es cuantificar esa incertidumbre, y con un cierto grado de probabilidad es que nos va a permitir especificar ese grado de variación, y es lo que nos va a permitir, en definitiva, estos conceptos y teoremas vinculados a la probabilidad, que es lo que estamos estudiando, vincular la parte descriptiva, ¿sí? La parte descriptiva con la parte inferencial de la estadística, que eso es lo que vamos a ver en las sucesivas unidades, ¿sí? Estudiando diferentes tipos de variables, para variables discretas y continuas, ¿no? En función a esto, vamos a empezar a definir algunos conceptos, bueno, que básicamente en acá, ¿no es cierto?, lo que es experimento aleatorio, resultados básicos, eventos, y algunos otros conceptos que están desarrollados dentro de este tema. Entonces,
Si yo, volviendo o retomando el tema anterior, cuando les comenté si nosotros consideramos un proceso repetitivo como la extracción de muestras y la misma cantidad de una población, ¿sí? Y calculamos sus medidas descriptivas, ¿sí? Entonces eso lo podemos considerar como un proceso. Otra forma u otro proceso o experimento que también lo podemos englobar de esa forma es, por ejemplo, algo mucho más sencillo como está expresado acá, es tirar un dado de forma repetitiva. Entonces yo agarro un dado, lo tiro, observo su valor, lo vuelvo a agarrar, lo tiro y observo su valor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces si yo considero de forma repetitiva esa acción, ¿no es cierto? El de tirar un lado, el lanzamiento de una moneda, o el analizar alguna pieza, ¿sí? O algún producto al finalizar su proceso productivo, ¿sí? De forma tal que es una acción repetitiva, eso lo puedo englobar como un proceso, ¿sí? Como un proceso. Y ese proceso me conduce a un determinado valor, ¿sí? A un determinado valor. Si yo tiro un dado, yo tengo 6 valores que puede tomar ese dado. Si yo lanzo una moneda, también tengo 2 valores posibles. Si yo observo una pieza al final de su línea de proceso, también puedo tener 2 o 3 valores o más, dependiendo la característica de calidad que yo esté midiendo, ¿sí? Puede ser defectuoso o no defectuoso. Y si es defectuoso, ¿en qué grado? ¿Sí? O hasta qué punto lo considero defectuoso. Bueno, entonces puede darse una cierta cantidad de valores al finalizar cada uno de estos procesos. Entonces, un experimento aleatorio se define como un proceso, como está acá, como un proceso que puede realizarse o concretarse por lo menos, o me dé por resultado, por lo menos dos resultados posibles. En el caso de un dado tengo 6 resultados posibles. En el caso de una moneda tengo 2 resultados posibles. Y esos resultados, ¿sí? Hay incertidumbre con respecto a cuál se va a dar. Entonces, en resumidas cuentas, ¿sí? Un experimento aleatorio, ¿sí? es un proceso que se puede concretar en al menos 2 resultados posibles, habiendo incertidumbre en cuál de ellos se va a presentar. En el caso de un dado, yo al arrojarlo, yo no sé qué valor puede darse. Entonces, hasta que el dado no caiga sobre una de sus caras, ¿sí? Yo no sé qué resultado se va a dar. Puede darse cualquiera de los 6. Y eso a mí me representa la incertidumbre. Bien, recién hablábamos de los resultados. En el caso de un dado dijimos que son 6. Cada uno de esos resultados se denominan resultados básicos. En algunas bibliografías, o en casi todas las bibliografías, lo van a encontrar así. Resultados básicos. Entonces, todos los resultados que pueden darse producto de un experimento aleatorio se denominan resultados básicos, ¿sí? Y el conjunto de todos los resultados básicos se denomina espacio muestral, ¿sí? Un ejemplo del espacio muestral es la población, ¿sí? Llevándolo así o haciendo esa relación, ¿sí? Espacio muestral, también un ejemplo de espacio muestral es la población de estudio. Y todos los elementos que componen esa población es que vendrían a dar los resultados básicos de ese espacio muestral. Ahora, esto es importante resaltarlo porque muchas veces se confunde. Cuando se realiza un experimento, cuando se verifica un experimento aleatorio,
ese experimento conlleva a la realización de tan solo un resultado básico. Si yo arrojo el dado, si ese es mi experimento aleatorio, arrojar un dado, el dado va a caer sobre una de sus caras, ¿sí? Por lo tanto, me va a arrojar un resultado básico, ¿sí? No me barro, o sea, es imposible que me dé un 1 y un 6 a la vez. O me da un 1 o me da un 6. Es totalmente improbable. Por lo tanto, eso es algo que lo tienen que interiorizar. Un experimento aleatorio conlleva a la verificación de un solo resultado básico a la vez, ¿sí? En otros casos, puede resultar conveniente o de interés una cierta cantidad de resultados básicos contenidos en ese espacio muestral. En ese espacio muestral. Como por ejemplo, si estamos trabajando con un dado, digamos, a mí me puede interesar pura y exclusivamente los números pares de ese dado, o de ese experimento aleatorio que consiste en arrojar un dado. Si son los números pares, vendría a ser el 2, el 4 y el 6. A mí me puede interesar pura y exclusivamente esos resultados básicos. Entonces ahí estamos hablando de una porción de ese espacio muestral. Esa porción equivale a decir que vendría a ser un subconjunto, ¿sí? Un subconjunto de ese espacio muestral, conformado por los resultados básicos 2, 4 y 6. Entonces, a ese subconjunto, en términos probabilísticos se lo denomina evento o suceso. Entonces, un evento o un suceso se define como un subconjunto del espacio muestral conformado por determinados resultados básicos de interés. Como por ejemplo, la muestra. La muestra es un evento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muestra es un subconjunto de la población, está conformada por una cierta cantidad de elementos, elegidos de forma aleatoria, ¿no es cierto? Pero está conformado por una cierta cantidad de elementos y representa un subconjunto de esa población. Entonces, si yo arrojo el dado, ¿sí? Si yo arrojo el dado y se verifica un número par, bueno, se dice que ese evento se verificó, independientemente si el número que salió es uno de los resultados, claro, porque es lógico, va a ser uno de los resultados básicos, pero es un número par, ¿sí? Bien, acá ya comienza o vamos a ver algunos otros conceptos que ya tiene que ver un poquito con las intersecciones y las uniones en términos de conjunto. Si de pronto yo estoy trabajando con dos eventos, ¿no es cierto? Con dos eventos, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del dado. Uno de los eventos es el número par, ¿sí? Conformado por el 2, el 4 y el 6. Y un segundo evento, como dice acá, un evento B, llamémosle, en donde la consigna de ese evento o está conformado por los resultados básicos como mínimo es un 4, si yo arrojo el dado, ¿no es cierto? Y sale un 5, o se verifica un 5, bueno, yo llego a la conclusión que ni A ni B se han verificado. ¿Por qué? Porque A tiene el valor de 2, 4 y 6, mientras que B tiene el valor de 1, 2, 3 y 4. Como salió un 5, ninguno de los dos se verificó. Ahora bien, si yo
si yo arrojo el dado, ¿no es cierto? Si yo arrojo el dado y sale el número 2, ¿sí? Entonces, yo observando los resultados básicos de ambos eventos o sucesos, veo que se verificaron los dos, ¿sí? Veo que se verificaron los dos. ¿Por qué? Porque por un lado es un par, ¿sí? Representa el resultado básico es par, y por otro lado, también se verifica el evento B porque el evento B está definido como, o todos aquellos resultados básicos, como mínimo es un 4. Entonces se dice que en ese caso ambos eventos se verificaron. Y eso queda definido a través de la intersección, ¿sí? Que son todos aquellos resultados básicos en común o que pertenecen a ambos eventos o sucesos. Entonces, ahí queda definida la intersección. Y la intersección, o se define la intersección como aquel conjunto o aquel evento, ¿sí? Conformado por, o el conjunto de todos aquellos resultados básicos, o conformado por todos los resultados básicos comunes, tanto a A como a B, ¿sí? Tanto A como a B. En el caso del ejemplo, los resultados básicos comunes al evento A y al evento B es el 2 y el 4, ¿sí? Si ustedes lo analizan acá, es el 2 y el 4. Ahora bien, puede darse el caso que cuando se definan los eventos, o que yo esté analizando más de un evento, supongamos, analicemos 2 eventos A y B, puede darse el caso que esos eventos estén definidos de forma tal que no tengan resultados básicos en común, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que el evento A está conformado por todos los resultados básicos pares y el evento B por todos los resultados básicos impares. Por lo tanto, A y B no tienen resultados básicos en común. Entonces, en ese caso se dice que los eventos A y B son mutuamente excluyentes. Ahora bien, otra posibilidad, y que esto me lleva o que conduce a la unión de eventos, es cuando me interesa, o cuando a mí me interesa que por lo menos uno de los eventos ocurra, o A o B, ¿sí? Y eso está definido como el conjunto de todos los resultados básicos, ¿sí? Que pertenecen al menos a uno de los eventos, es decir, que pertenecen a o B. Y eso está reflejado como la unión. Si yo sigo el ejemplo el primer ejemplo del evento A como definido por los resultados básicos pares y el evento B como mínimo un 4, ¿sí? Entonces, la unión de esos eventos va a estar dado por los resultados básicos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Exactamente, va a estar dado por esos resultados básicos. Y eso a mí me representa la unión de eventos. Ahora bien, de la misma forma que definimos cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, también se da el caso de que cuando la unión de dos eventos trae o me da por resultado la totalidad del espacio muestral, por ejemplo, si un evento, como dijimos cuando definimos mutuamente excluyente, si yo defino al evento A como los resultados básicos impares y el evento B los resultados básicos pares, si yo efectúo la unión de ambos eventos, me da por resultado la totalidad del espacio muestral, del 1 al 6. Entonces, en ese caso se dice que los eventos son colectivamente exhaustivos. Pero a la vez esos dos eventos que yo definí, ¿sí?
evento A pares, evento B impares, también son mutuamente excluyentes, ¿sí? Porque o se verifica un evento o se verifica el otro. Cuando yo arrojo el dado, o sale un número par o sale un número impar. Uno excluye al otro. No tienen resultados básicos en común. Entonces, en ese ejemplo que yo acabo de dar, son, por un lado, mutuamente excluyentes y por otro lado son colectivamente exhaustivos. Bien, también puede darse el caso, que acá queda definido como el complemento, ¿sí? Como todos aquellos resultados básicos que no pertenecen a un evento en particular que yo esté analizando. Por ejemplo, si yo tengo el evento A definido como números pares, ¿sí? En el lanzamiento de un dado, a mí puede interesarme o yo puedo estar interesado en que ese evento no se verifique. En ese caso estamos hablando del complemento de ese evento. Entonces, el complemento de ese evento, del evento A, son todos los resultados básicos, o es aquel evento conformado por todos los resultados básicos que no forman parte del evento A. Y eso se define como complemento. ¿Me siguen hasta acá o voy muy rápido? Hasta acá vamos bien, bro. Bueno, bien, perfecto. Ahora bien, estos conceptos que acabamos de definir o ir comentándolos, o en términos generales, la probabilidad está vinculada con la teoría de conjuntos, y a mí me sirve como para desarrollar lo que es la probabilidad. Y entre ellos lo que es el diagrama de Venn, para poder visualizar y expresarlo y representarlo gráficamente. Entonces, si yo desarrollo los diagramas de Venn para cada uno de las definiciones o de los conceptos que vemos arriba, fíjense en que acá en este primer diagrama yo tengo el espacio muestral S, tengo los eventos A y B, ¿sí? Y vemos que acá el evento A y el evento B están entrelazados. Entonces, todos aquellos resultados básicos comunes a ambos quedan encerrados dentro de esta intersección de ambos conjuntos. Y eso es lo que se conoce como intersección, y simbólicamente se representa con este símbolo, esta U invertida. Eso significa intersección. En este caso yo tengo los eventos A y B separados. Esto a mí me está indicando que los eventos A y B son mutuamente excluyentes, no tienen resultados básicos en común y se representan gráficamente de esta forma. Tengo el espacio muestral S, el evento A y el evento B. Acá tengo, bueno, una intersección que me representa en este caso la unión, que está representado por todos los elementos que pertenecen al evento A y por todos los elementos o resultados básicos que pertenecen al evento B. Y acá fíjense en que tengo un cuarto diagrama de Venn en donde tengo el evento A, el análisis, el evento A, tengo el espacio muestral S, y acá tengo el complemento de A, que lo que le faltaría acá es representarlo también con un conjunto, porque el evento A está conformado por un conjunto. No, está bien así, no, está perfecto, porque el complemento de A son todos los resultados básicos
que no pertenecen a A. Y esos resultados básicos están fuera de A, o sea, es decir, están contenidos dentro de S. Entonces vendría a ser A, un subconjunto de S, y el complemento de A son todos los resultados básicos que están dentro de S, que no pertenecen a A. Este vendría a ser el complemento. ¿Mm? ¿Se entienden? Sí. Sí, te escucho. El tercer diagrama, o sea, el de la izquierda, venía a ser dos eventos colectivamente, ¿cómo se llamaba? Tenés mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Depende, puede ser que sí como puede ser que no. ¿Por qué? Porque de pronto, acuérdense en que se dice que los eventos son mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos, cuando la unión de ambos eventos totalizan o me da por resultado la totalidad del espacio muestral. Puede ser que estos eventos, la unión, me dé por resultado el espacio muestral, como no. No necesariamente puede conducir, la unión de dos eventos puede conducir a la totalidad del espacio muestral. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, acá vamos a ver, sí. Acá vamos a ver, vamos a tratar de analizar esto, que es bastante sencillo, ¿no? Este es un ejercicio, pero a mí me va a servir el resultado o esta demostración, y la vamos a tener en cuenta porque a partir de esta demostración me va a servir para explicar o para desarrollar la unión de dos eventos cuando no son mutuamente excluyentes. Entonces, fíjense en que acá tenemos el enunciado que dice, se lanza un dado al aire y se define dos eventos. El evento A sale un número par y el evento B sale como mínimo un 4. Entonces, fíjense en acá. Fíjense en acá. Los eventos A y B están definidos por, bueno, número par, 2, 4, 6. Evento B como mínimo un 4. 4, 5, 6. ¿Sí? Estos son los resultados básicos que conforman mis dos eventos. Los complementos de estos eventos, en el caso del evento A, el complemento de A son todos los resultados básicos que no pertenecen a ese evento. O sea, el 1, el 3 y el 5. O sea, todos los resultados impares. Y el evento B, el complemento de él, son todos los resultados básicos que no forman parte de B, o sea, el 1, el 2 y el 3. Ahora, vamos a empezar a aplicar las operaciones, ¿sí? Intersección y unión. Vamos a hacer la intersección entre A y B, entre estos dos eventos. ¿Cuáles son los resultados básicos en común? Este 4 y este 6, ¿sí? Es lo que me da por resultado. Y la unión de esos dos eventos son todos los eventos de A y todos los eventos de B, o sea, 2, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esos son los resultados básicos que conforman la unión. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa. Fíjense en acá, para el que me preguntaba sobre recién el tema de la unión, fíjense en que acá la unión entre A y B no necesariamente conduce a la totalidad del espacio muestral. A mí acá me están faltando para completar el espacio muestral el 1 y el 3. Entonces fíjense que acá la unión entre dos eventos, ¿por qué? Porque la unión va a depender de la característica de cada evento y de cómo está constituido. Por eso no necesariamente la unión de dos eventos conlleve siempre a la totalidad del espacio muestral. Ahora bien, acá sí, si yo hago la unión entre A o de un evento particular y su complemento, acá sí, siempre la unión va a dar por resultado el espacio muestral. ¿Sí?
por el concepto de complemento, ¿sí? El complemento de un evento son todos los resultados básicos que no forman parte de A, ¿sí? Por lo tanto, todos esos resultados básicos que no forman parte de A están contenidos ¿a dónde? En el espacio muestral. Entonces, A y su complemento, si yo hago la unión, se va a verificar el espacio muestral en su totalidad. Entonces, A unión su complemento y B unión su complemento, ¿sí? ¿Qué trae aparejado? El espacio muestral. Fíjense, A unión complemento de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, complemento de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, el espacio muestral. Ahora fijémonos acá. Todo esto estamos haciendo operaciones, ¿sí? Con los diferentes eventos. Y en definitiva estamos haciendo demostraciones, ¿sí? Fíjense en acá. Vamos a ver qué pasa con los eventos A intersección B y complemento de A intersección B, ¿sí? Entonces, fíjense en A con A intersección B, yo ya lo calculé. Está acá arriba. ¿A dónde está? Acá. Yo ya lo calculé, ¿sí? Y si yo calculo el complemento de A intersección B, fíjense en complemento de A intersección B, ¿qué me da por resultado? Los elementos en común. ¿Cuáles? El 5. Complemento de A intersección B, lo único que tienen en común es el 5, que es lo que me da por resultado acá, ¿sí? Entonces, fíjense en que si yo hago la unión entre A intersección B y A complemento intersección B, ¿qué me está dando por resultado? El evento B. Es una demostración. Estoy jugando un poquito con las diferentes intersecciones y uniones entre esos eventos y sus complementos. Entonces, fíjense en que yo llego acá. A través de esta operación, de estas intersecciones y estas uniones, llego al evento B. O sea, me da por resultado el evento B. Lo mismo voy a hacer con A. Fíjense en qué me está dando por resultado. Por un lado tengo el evento A, 2, 4, 6. Así fue definido. Y por otro lado tengo A complemento intersección B. ¿Qué me da por resultado? El 5. Bueno, acá lo definí. Y fíjense en que si yo hago la unión entre el evento A y A complemento intersección B, que es lo que yo tengo acá, ¿qué me da por resultado? Me da por resultado A unión B. A unión B. Estas son demostraciones que esto en definitiva me va a servir, y acá le pusimos números como para ir visualizando estas operaciones que están expresadas en términos simbólicos, ¿sí? Operaciones de conjunto que están expresadas en términos simbólicos. Entonces yo le estoy poniendo números, le estoy poniendo valores a esos eventos para hacer justamente estas demostraciones. Entonces fíjense en que A unión B yo lo había definido acá arriba y que me había dado por resultado 2, 4, 5 y 6. Y cuando yo hago esta operación de A unión complemento de A intersección B, ¿qué me da por resultado? Justamente esa unión, A unión B. Entonces, en definitiva, yo puse acá estas demostraciones porque después, como les dije, me va a servir a la hora de ver hacer los cálculos de probabilidad de uniones de eventos. Bueno, ahora vamos a ver acá un poquito los enfoques que existen para determinar probabilidades.
básicamente, hay tres ópticas. Una se conoce como probabilidad a priori o clásica, en donde esta se utiliza, por ejemplo, para los juegos de azar. O sea, yo conozco o tengo un conocimiento de ese proceso, como por ejemplo los dados. O sea, yo sé que esos dados, o yo sé que ese dado, o que cualquier dado, conformado por 6 caras, tiene 6 resultados básicos. Entonces yo ya conozco ese proceso. Yo sé que al arrojar el dado a mí me va a dar un resultado básico o uno de los 6 resultados básicos que tiene ese dado. Y eso se conoce como probabilidad clásica o a priori, ¿sí? En donde yo ya tengo un conocimiento de ese proceso. ¿Y qué es la que se utiliza para el cálculo de probabilidades en todo lo que son los juegos de azar? ¿Sí? En todos los juegos de azar. Por ejemplo, acá... Pregunta. Sí. ¿Es verdad de que los matemáticos no pueden jugar esos juegos del azar, que es de las cartas, del póker? No, sí, o sea, no, ese es un mito, o sea, tengan en cuenta esto, como para hacer un comentario. La probabilidad, siguiendo con el ejemplo del dado, la probabilidad de que salga un 5, ¿cuál es? Un sexto. Casi nula sería. No, casi nula no. Es un sexto. Es un sexto. ¿Por qué? Porque tengo 6 resultados básicos, ¿sí? Y la probabilidad de que salga un 5 es de un sexto. Es decir, la probabilidad de que salga cualquiera de ellos es un sexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 6 resultados básicos, ¿sí? Son 6 resultados básicos posibles. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que salga un 5, esa probabilidad es de un sexto. Es de un sexto. Y esa probabilidad es constante para todos ellos. Y cuando se calcula probabilidades, en este caso en los juegos de azar, esa probabilidad es constante, salvo que de pronto ese dado esté trucado, o en el caso de una lotería, alguna esferita sea más pesada que otra, por lo tanto tenga más posibilidades de salir. Pero si todas las esferas, en el caso de una lotería, por ejemplo, tienen el mismo peso y el mismo diámetro, entonces todas tienen la misma posibilidad de salir. Entonces, cuando se verifica un sorteo, ¿cuál es la posibilidad de que salga un 7, ¿sí? En el sorteo de quiniela? ¿Cuál es esa probabilidad? Pregunta para ustedes, ¿cuál es? Yo no le hago a la quiniela, profe, disculpe. Yo creo que sería difícil, profe. No es difícil, es un décimo. ¿Por qué? Porque, bueno, en la quiniela creo que está conformado por 4 dígitos. Y cuando se sortea la unidad de 1000, la decena, centena, es la unidad, decena, centena, unidad de 1000. ¿Sí? Entonces, se sortean por separado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se verifique en la unidad un 7? Es de un décimo. ¿Sí? Es de un décimo. ¿Por qué? Porque tengo 10 dígitos, del 0 al 9. Y la probabilidad de que se verifique un 7 es de un décimo. ¿Por qué? Porque los 10 dígitos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y así se va construyendo las probabilidades. En el caso de la ruleta, tengo 36 números más el 0, 37. ¿Cuál es la probabilidad de que se verifiquen cualquiera de ellos? 1 sobre 37, un 37avos. ¿Sí?
¿Por qué? Porque fíjense en ustedes en la ruleta o en el plato que gira, hay una cavidad o hay 37 cavidades, ¿sí? Cada cavidad me representa un valor del paño, un valor del paño. No es que hay 2 o más valores en ese plato, no, hay 37 cavidades. Entonces, la esferita, cuando comienza a rodar en el plato, puede caer en cualquiera de ellas. Vuelvo a repetir, siempre y cuando ese plato no esté ni trucado y bueno, no sé, no se haga trampa de alguna forma. Pero las probabilidades de que se verifique en una ruleta el 5 es de 1 sobre 37avo. Entonces, digamos que eso responde a la teoría de probabilidades. En este caso, las probabilidades que se calculan, como yo le acabo de decir, que es la probabilidad clásica o a priori. Y no es que de pronto un matemático no puede jugar, sí, puede jugar, o sea, de última, no. Lo que no puede hacer un matemático es forzar las probabilidades, o sea, eso ya está establecido de antemano. Es imposible tener una probabilidad mayor de un sexto de que salga un 5, ¿no? Es un sexto de que salga un 5 al arrojar un dado. O si yo estoy jugando par o impar, la probabilidad de que cuando yo arrojo un dado es de un medio. O si yo quiero que salga el 1 y el 5, la probabilidad es de un tercio. Yo no puedo forzar eso. Es así. Eso responde a una teoría. ¿Me explico? Sí, profe. Pero yo creo que sí, debe haber alguna forma mediante el uso de la matemática y la física. No, de la física no sé. Tal vez sí, puede ser. Como te expliqué, qué sé yo, alguna esfera más pesada que otra. Entonces eso puede ser que cuando está en el bolillero eso provoque, no sé, de que al ser más pesada se ubique o tienda a ubicarse, no sé, por encima de las demás, por ejemplo. Pero desde el punto de vista de las probabilidades, es eso, responde ahí, responde a eso. Si no, imagínate, no existirían ni los casinos, ni la lotería, ni nada. O sea, si hubiese algún desarrollo matemático que conduzca a eso, a predecir de antemano qué va a suceder, directamente no existirían primero las probabilidades. Y segundo, tampoco existirían los casinos, ya lo hubiesen fundido. Entonces, esto responde a eso, ¿sí? A las probabilidades. A la probabilidad de que, como dije en un principio, la probabilidad es la posibilidad en términos numéricos, ¿sí? O haberla cuantificado de alguna forma, de que suceda algo. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Y no sé, depende de qué. Y bueno, depende de ciertos conocimientos, pero no hay una certeza plena de que yo te pueda decir con el 100% de seguridad a las 3 de la mañana va a llover. No, o sea, puede haber un acercamiento en función al conocimiento que yo pueda tener del tipo de nube, de la altitud de esa nube, del color, y no sé qué otra variable tienen los climatólogos como para calcular la probabilidad de precipitación durante la madrugada. Eso sí, responden a modelos matemáticos, ¿sí? Que me arrojan una cierta probabilidad. Pero en la climatología tampoco existe la certeza plena de que durante la madrugada tengo un 100% de probabilidad de que llueva. No, por ahí muchas veces me tocó ver algunos reportes
climatológicos donde dice 100% de probabilidad de lluvia, y eso está mal expresado. No existe la certeza plena en climatología, ni en nada, porque en definitiva, si nosotros no nos podemos saber y podemos analizar todos los procesos, no hay un proceso que me arroje exactamente el mismo resultado básico una y otra vez de forma repetitiva, ¿no? Siempre hay una variación, ¿sí? entre un resultado y otro. Mínima, pero va a haber, siempre va a haber. Por ejemplo, y eso está relacionado también con la física, por ejemplo, si yo tengo un torno y estoy procesando tornillos, eso es pregunta para ustedes. Si yo elijo un tornillo A y digo, bueno, está bien, a la media hora voy a elegir un tornillo B, ustedes me pueden decir con exactitud y con certeza, ¿este tornillo es idéntico al primero? No, es imposible que me lo puedan decir. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si yo me pongo a analizarlo, no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el material o la materia prima con la que yo estoy fabricando ese tornillo no es homogéneo en toda su masa, debe haber variaciones en cuanto a su dureza, en cuanto a su composición, entonces ya hay una variación. Aparte, la herramienta con la que yo estaba haciendo el filete del tornillo sufrió un desgaste durante esa media hora. Entonces, el filete del primer tornillo comparado con el tornillo X producido a la media hora iba a ser diferente. Tal vez esa diferencia sea mínima, pero va a ser diferente. Entonces, si empezamos a analizar desde cualquier punto de vista eso, y sí, los elementos arrojados por una máquina o cualquier proceso que uno pueda analizar, y van a ser diferentes, en algún grado van a ser diferentes. Por eso es que manejamos tolerancias, ¿no es cierto? Por eso es que en la industria, ¿cómo se maneja? Y se maneja por tolerancias. Cuando estamos trabajando con productos, entre comillas, que sean sensibles, por así decirlo. Se manejan tolerancias. Después de pronto hay casos en donde esa diferencia no hace a la utilización del producto, entonces no hace falta medirla. Pero si uno se pone a analizar cualquier proceso, siempre va a haber diferencias entre uno y otro. Y bueno, y a raíz de eso, como expliqué en esa introducción, esa variabilidad que existe, está emparentado con esto, con esta probabilidad y con la incertidumbre, ¿sí? Y es por eso que se desarrolló esto, que se fue desarrollando con el tiempo, ¿sí? Que fue surgiendo con el tiempo. No sé si fui claro, si se entendió el concepto. Capaz que al principio, cuando fuimos desarrollando el concepto, no se entendía, pero bueno, no sé si se aclaró acá. No, sí, se aclaró. O sea, a veces es difícil de explicarlo por el hecho de que es una probabilidad, es algo que no es 100% certero y no hay un camino, digamos, lineal y bien limpio en el cual podamos decir, no, va a ser así nada más. Sí, no, ¿se entiende? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, volviendo a los enfoques. Entonces, este primer enfoque que se denomina probabilidad clásica o a priori, se calcula a partir del cociente, ¿no es cierto?, entre la cantidad de formas en las que puede ocurrir el evento, es decir, la cantidad de resultados básicos que conforman ese evento, sobre el total de resultados básicos posibles. Yo estaba haciendo hincapié en el dado. Supongamos que a mí me interesa que salga el número 3. En este caso, el numerador, ¿cómo va a estar conformado? Por un resultado básico, que es el 3, sobre un total de ¿cuántos? De 6. Por lo tanto, la probabilidad de que salga un 3 es de un sexto. Ahora bien, si a mí me interesa que de pronto salga el 3 o el 5, entonces ese evento está conformado por ¿cuántos resultados básicos?
por 2. Entonces, en el numerador va a estar conformado por 2 resultados básicos. Y en el denominador, ¿por cuánto? Y por 6. El total de mi espacio muestral. 2 sobre 6, 1/3. Entonces, la probabilidad de que salga un 3 o un 5 es de 1/3. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, acá hay otro ejercicio. Dice, tenemos un mazo de cartas conformado por 52 naipes, ¿no es cierto? Estas son de póker. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un as? O sea, yo mezclo esas cartas. Y bueno, de esas cartas, selecciono una. Bueno, ¿cuál es la probabilidad? Esto está mal calculada ahí, a ver, un minutito. 0077. Bien. Ahí lo corrijo. Después ustedes corríjanlo en el coso. Ahí está corregido. Bien. 4 sobre 52. ¿Y por qué 4? Y porque ¿cuántos ases hay en un mazo de cartas de póker? Hay 4 ases. ¿De un total de cuánto? De 52. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo a usted le diría, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un as de corazones? ¿Cómo quedaría expresado este cociente? 1 sobre 52, que sería Exactamente. 0,011 en vez de 77. ¿Cómo? Sería 0,011, porque sería una unidad. Ah, no, Está sería bien, menos. está bien. Sería 1 sobre 52, igual a 0,0 no sé cuánto. 11. 0,019, redondeando a 20. Bueno, 0,02. Eso sería la probabilidad de que salga un as de corazones. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Bien. ¿Se entendió este primer punto de vista de la probabilidad? La clásica o a priori. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. Ahora vamos con el otro punto de vista, o el otro concepto que ya tiene que ver un poco más con lo que venimos estudiando, con lo que venimos analizando, que es la probabilidad empírico-frecuencial. ¿Empírica por qué? Porque es la que se obtiene a partir de la observación, a partir de la realidad, a partir de un historial, o frecuencia. ¿En función a qué? En función a la repetitividad con la que se verifica un determinado resultado durante un proceso. Y eso se determina a partir de qué? Bueno, como el cociente de n sub a, que pone n sub a son el total de resultados básicos que se verificó en un determinado evento, en A, ¿sí? Sobre el total del espacio muestral. ¿En términos de qué? De frecuencia. Frecuencia en términos absolutos. ¿Se entiende? En términos absolutos. Por ejemplo, fíjense en acá. Tengo un ejercicio. Dice, se realizó un estudio sobre lotes históricos perteneciente a un determinado proveedor. ¿Sí? Entonces yo tengo un histórico, yo recibí o yo le compré a ese proveedor durante muchos años, entonces yo tengo un histórico de cómo fui recibiendo lote por lote. Entonces yo estudio, no sé, por decirle ¿cuánto dice acá? No me dice cuántos lotes, pero analizo los últimos, 212, acá está, 212 lotes. Y voy a verificar estos últimos 200 lotes, voy a ver los análisis de calidad que se hicieron. Entonces, de los últimos 212 lotes entregados por este proveedor, yo voy contabilizando. Bueno, 20 de esos 212 no hubo defectuosos. 45 lotes, acá me dice que tuve un defectuoso.
por lote, ¿no es cierto? En 57 lotes se verificaron 2 defectuosos por lote. En 39 lotes se verificaron 3 defectuosos por lote, y así sucesivamente. Es decir, estoy analizando eso, ¿no es cierto? En 9 lotes se verificaron más de 5 defectuosos. Listo, perfecto. Ese es mi análisis. Ese es mi análisis. Ese es mi análisis. Y acá me dice, ¿cuál es la probabilidad en función a este histórico? Que en realidad, fíjense en qué es lo que estoy acá haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Y esto es frecuencia. Esto es frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se verificó el 0? 20 veces, o en 20 lotes. ¿Cuántas veces se verificó el 1? 45 veces, o lo que nos miran 45 lotes. Y así sucesivamente. Esto es frecuencia. ¿Sí? Esto es frecuencia. Si yo sumo 20 más 45 más 57, llego al total de 212 lotes. ¿Sí? O sea que hay 2 defectuosos por lote tienen la mayor probabilidad. Porque son 57 lotes en total que llegaron defectuosos. Y digamos que esa vendría a ser la tendencia. La tendencia. Ya después vamos a ver lo que es esperanza matemático como para determinar la media en términos de probabilidad. Pero analicemos este ejercicio. Sí, bueno, acá la tendencia es que haya 2 defectuosos por lote. Entonces a mí me pregunta el ejercicio, ¿cuál es en base al histórico? ¿Cuál es la probabilidad de recibir un lote con 3 defectuosos? ¿Cuál es esa probabilidad? Y esa probabilidad es 39 sobre ¿quién? Sobre 212. ¿Sí? Igual a 0,184. Y este cociente, a ver, pregunta para ustedes, que en realidad estoy calculando una probabilidad. ¿Sí? ¿Qué es? ¿A qué le hace acordar? A la frecuencia relativa. Si yo comienzo, creo que está acá, bueno, no la puse acá, pero si yo acá, fíjense en que yo acá, en definitiva, yo calculé la frecuencia relativa, ¿para qué? Para la probabilidad de que se verifique 3 defectuosos por lote. ¿Sí? Si yo hago el cociente entre cada frecuencia absoluta sobre el total, ¿qué me va a dar? La frecuencia relativa. ¿Y esa frecuencia relativa qué es? Es la proporción de veces que se repite ¿quién? El valor de la variable. En este caso, el valor de la variable son los defectuosos por lote. Entonces, esa proporción no es ni más ni menos que la probabilidad frecuencial. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Y es con esta con la que en realidad, desde el punto de vista práctico, nosotros trabajaríamos, ¿sí? Que es la probabilidad empírico-frecuencial. El día de mañana vamos a trabajar con esa, que en definitiva nos va a dar, si nosotros queremos calcular la confiabilidad o la capacidad del proceso productivo, bueno, va a ser a partir de un histórico de producción con la que vamos a realizar esa medición. Bueno, la otra probabilidad o el otro punto de vista para determinar probabilidades se denomina probabilidad subjetiva. Y como su nombre lo indica, subjetiva es una probabilidad que depende pura y exclusivamente de la percepción de quien la está diciendo. Por ejemplo, yo soy climatólogo, por ejemplo, por decirle. En realidad no soy, es un supuesto. Tengo mucho conocimiento sobre cómo se desarrollan las tormentas. Entonces, tengo un conocimiento profundo sobre forma de la nube, color, tengo una percepción bastante certera sobre la altitud de la nube. Entonces, yo tengo un juicio de valor en la cual
en función a ese conocimiento que no puede responder a un modelo matemático, yo puedo decir que hoy hay muchas probabilidades de que caiga piedra. Entonces, en función a eso, bueno, voy a tomar, si yo soy dueño de un campo de aceitunas, que tengo mucha producción, entonces, bueno, yo puedo decir, me parece que va a caer piedra, entonces voy a estar preparado por las dudas para tirar estas famosas bombas rompe tormenta. En realidad no las rompe las tormentas, lo que hace es derretir el granizo, siempre y cuando estalle en la masa de nube, ¿cierto? Que hay ahí. En definitiva, eso es la probabilidad subjetiva. No responde a esta expresión, no responde a un histórico, no responde a una probabilidad a priori, sino responde pura y exclusivamente de la subjetividad de quien la está diciendo. Como por ejemplo, no sé, las típicas carreras de caballos, ¿sí? En donde puede haber una persona que conoce los diferentes animales, ¿sí? Y los conoce mucho, entonces puede tener una idea de quién puede llegar a ganar cuando compiten entre ellos, pero es algo totalmente subjetivo. Bien. ¿A dónde está? Acá. Perfecto. Vamos a ver el otro punto, axiomas de probabilidad. Cualquier cosa, si voy muy rápido, hay algo que no entienda, me pregunta. Hay tres axiomas. ¿Sí? Hay tres axiomas. Y esto siempre se da, por eso son axiomas. Uno, o el primero, que son los valores que puede tomar la probabilidad, que eso ya lo dijimos, que puede tomar valores entre 0 y 1. No hay valores ni superiores ni inferiores a 0, entre 0 y 1. Después, la probabilidad del espacio muestral, es decir, la probabilidad de todos los resultados básicos, suman la unidad. Es decir, en el espacio muestral yo tengo la certeza plena, es la unidad. Si yo considero la probabilidad de todo el espacio muestral, de todos los resultados básicos posibles, es de 1. ¿Cuál es la probabilidad, si yo arrojo el dado, de que me salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? Con cualquiera de esos dados gano. ¿Cuál es esa probabilidad? 1. ¿Sí? Porque considero al espacio muestral en su totalidad. Como frecuencia relativa. La sumatoria de todas sus variables da 1. Claro, exactamente, sí, porque es el espacio muestral. Si yo hago acá el cociente entre cada una de las absolutas en función al total, sí, yo voy a obtener acá la proporción de veces, y cuando sumo todas ellas, ¿qué estoy sumando? Estoy sumando las probabilidades de ¿quién? De cada uno de los resultados básicos del espacio muestral. ¿Y eso a qué es igual? A la unidad. ¿Por qué? Porque acá está conformado mi espacio muestral. ¿Sí? Exactamente, ¿se entendió? Y después, si tengo dos eventos, los cuales son mutuamente excluyentes, ¿sí? Los cuales son mutuamente excluyentes, es decir, no hay resultados básicos en común, ¿sí? Entonces se dice que esos eventos son mutuamente excluyentes. La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Por ejemplo, vamos de vuelta al dado. Yo tengo que sacar un 3 o un 5 para ganar. Un 3 o un 5. No un 3 y un 5. Un 3 o un 5. Alguno de esos dos. Por lo tanto, eso hace referencia a ¿quién? A la probabilidad de la unión. ¿Sí? Evento A sale un 3. Evento B sale un 5. Si yo saco un 3 o un 5, o se verifica el evento A
o se verifica el evento B, yo gano. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, en este caso, del evento A? Sale un 3. ¿Cuál es la probabilidad? Un sexto. ¿Y cuál es la probabilidad del evento B? Sale un 5. También un sexto. Un sexto. ¿Cómo son A Ahí y creo que B? no tenemos que considerar una totalidad del 100% y que sea probabilidad 50-50. No, 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 porque yo tengo 6 resultados básicos. Ah, ya. Yo estoy diciendo que sale un 3 o sale un 5. ¿Sí? ¿Cómo son el A y cómo es B entre ellos? ¿Hay resultados básicos en comunes? No, ¿no es cierto? Uno está conformado por el 3, el otro está conformado por el 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ganar? De un tercio. De un tercio. Que es lógico, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 5 o que salga un 3? Es un sexto más un sexto, ¿sí? 2 sextos, o sea, un tercio. ¿Y qué es lógico? Porque si la totalidad del espacio muestral está conformado por 6 resultados básicos, de los cuales 2 de 6 me sirven a mí para ganar, estamos hablando de una tercera parte de los resultados básicos. La otra tercera parte es, o la otra 2 terceras partes vendría a ser el 1, el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar con relaciones básicas. Y acá es donde yo le decía que tenemos que tener presente, a ver, sí, la primera demostración que hicimos. Ese ejercicio que le dije, bueno, tengan presente estas demostraciones porque acá nos va a servir. Vamos a empezar a combinar los axiomas de probabilidad con las relaciones o con las uniones e intersecciones. Entonces, acuérdense que nosotros partíamos de este axioma en donde la probabilidad del espacio muestral es igual a la unidad. Entonces, si yo tengo un evento A y el complemento de A, son todos aquellos resultados básicos que no forman parte de A más complemento de A, que eso lo vimos en la demostración, ¿a qué era igual? Un evento más su complemento, o un evento unión su complemento. ¿A qué me daba igual? ¿O qué me daba por resultado? La totalidad del espacio muestral. O sea, en términos de probabilidad estamos hablando de que me da o que es igual a 1. Entonces, a partir de acá empezamos o establecemos esta primera relación. La probabilidad de A unión el complemento es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de su complemento, igual a la unidad. Bueno, y acá hay un pequeño ejercicio en donde se establece A y su complemento. Ahora bien, esta relación, bueno, ya fue establecida en los axiomas y se da, y que es lógico, porque lo acabamos de ver con el ejemplo de los dados, esto responde, o esta expresión responde pura y exclusivamente cuando los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Cuando son mutuamente excluyentes, yo puedo tener más de un evento. Puedo tener un evento A, B, C, D, F, G. Pero si todos ellos son mutuamente excluyentes, acá esta expresión va a estar dada por la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los eventos no son mutuamente excluyentes? O sea, cuando dos eventos no son mutuamente excluyentes es porque tienen resultados básicos en común, es decir, hay una intersección, si nosotros hacemos el diagrama de Venn, hay una intersección y esa intersección está conformada por los resultados básicos en común a ambos eventos. Entonces vamos a ver a qué va a ser igual la probabilidad de la unión cuando esos eventos no son mutuamente excluyentes. Entonces, fíjense en acá. Tenemos A intersección B
y complemento de A intersección B son mutuamente excluyentes y su unión da por resultado el B. Esto lo vimos, esto formaba parte de la demostración que habíamos visto arriba, anteriormente. También los eventos A y complemento de A, intersección B, son mutuamente excluyentes y su unión es igual a A unión B. Eso es lo que vimos anteriormente. Vamos a verlos acá. Voy de vuelta a esa demostración. Acá está. Lo que me está mostrando es esto y esto. Que esa demostración lo vimos y acá está expresado con los resultados básicos. Acá está realizada la demostración. ¿Sí? Por lo tanto, ahí estoy recordando eso. Entonces, A intersección B unión A complemento intersección B es igual a B. Y A unión complemento de A intersección B es igual a A unión B. ¿Sí? Tengan presente estas dos. Aquí está, estas dos. ¿Sí? Estas dos. Es lo que vimos arriba. Entonces, fíjense en qué es lo que tengo en común. ¿Qué es lo que tengo en común acá entre estas dos expresiones? La probabilidad A complemento intersección B. Probabilidad A complemento intersección B. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo acá. Entonces, yo de acá, en términos de probabilidad, o expreso o denoto esta expresión no en términos simbólicos, sino en términos de probabilidad, y despejo este término o esta probabilidad que es común a ambas expresiones, ¿sí? Y puedo igualarlas. ¿Sí? Y puedo igualarlas. Y cuando yo hago eso, fíjense en qué me queda. Probabilidad de A unión B, que es justamente lo que yo vengo haciendo acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con A y B cuando no son mutuamente excluyentes y quiero calcular la unión? ¿Sí? Entonces, yo utilizo estas dos expresiones. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y esta es la probabilidad de la unión cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, es decir, cuando tengo resultados básicos en común. Y es lógico, si yo me pongo a pensar, a ver un diagrama de Venn acá. Bueno, no hay acá un diagrama de Venn. Si yo me pongo a pensar, si acá tengo los resultados básicos que son comunes a ambos, yo al realizar A unión B, si yo no hago la resta de la intersección o no resto la probabilidad de ese resultado básico común a ambos, estoy sumando dos veces esta probabilidad, porque ya la consideré en uno y la estoy considerando en el otro. Si ya la consideré en uno, no la puedo considerar en el otro. ¿Sí? Porque si no estaría sumando dos veces esto. Por lo tanto, tengo que restar una vez esta probabilidad, ¿sí? Para evitar justamente duplicarla. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Entonces, esta expresión se verifica cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Esta expresión se verifica cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. Fíjense en cómo cambia en uno y en otro. En uno y en otro. Bien. Bueno, acá hay un ejercicio. Dice, el departamento de ventas, analizando los históricos de las ventas, determinó que el 75% de sus clientes llevaron los productos más caros. El 80% compraron los de menor costo, mientras que el 65% llevaron ambos. ¿Cuál es la probabilidad de que un determinado cliente lleve al menos uno de los dos?
al menos uno de los dos, o uno o el otro. Está pidiendo la probabilidad de la unión. Entonces, fíjense en acá, yo saco probabilidad de A, o acá definimos A como el cliente compra los productos más caros, B el cliente compra los productos de menor costo, más barato, y después tengo otro dato, hay clientes que compran ambos. Entonces ahí identifico probabilidad de A 75%, probabilidad de B 80%, 0,8. Probabilidad de la intersección, que son los clientes que llevan ambos tipos, 65. Entonces ya calculo cuál es la probabilidad de que un cliente que entra, no importa quién, yo no lo conozco, cuál es la probabilidad de que ese cliente que acaba de ingresar compre alguno o al menos uno de los dos artículos. Es probabilidad de A más probabilidad menos la probabilidad de la intersección, o sea, 0,90. Bueno, vamos a ver acá este último temita. A ver si regla de producto. Vemos hasta acá. Probabilidad condicional. Bueno, acá ya empieza a, o acá ya está relacionado dos eventos a la posibilidad de que se verifique uno de antemano. Por eso es que se llama probabilidad condicional. Traté un poco de sintetizarlo acá en este párrafo. Y la probabilidad condicional se expresa o se denota de esta forma: A barra B. Y esto se lee como la probabilidad de que se verifique el evento A habiéndose dado el evento B. O sea, el evento B ya se verificó. ¿Cuál es la probabilidad de que se verifique el evento A? ¿Sí? Hay varios ejemplos y ahora lo vamos a determinar o a verificar con ejercicios prácticos, que es mucho más fácil verlo. Lo que sí, yo acá no lo puse porque no me pareció, tal vez lo tenía que haber puesto, pero también se puede definir la probabilidad condicional a partir de la probabilidad frecuencial, ¿sí? Que en algunas bibliografías lo pueden encontrar. Pero básicamente la probabilidad condicional es eso, es determinar la probabilidad de que se verifique un evento habiéndose dado o cuando ya se verificó un segundo evento. Y por ejemplo, vamos a ver acá, a partir del ejercicio 2.5, determinar la probabilidad de que un cliente que compra los productos más caros, fíjese, que compra los productos más caros, es decir, ese cliente que entró me pidió o me dijo, sí, este producto que es el más caro yo lo llevo. Es decir, ese evento ya se verificó. ¿Cuál es la probabilidad de que compre los de bajo costo? ¿Sí? Entonces, acá tengo el evento B, el cliente compra los productos de menor costo; el evento A, el cliente compra el producto de mayor costo. Entonces, este evento A ya se verificó, o sea, ese cliente que ingresó por esa puerta compró el producto más caro. ¿Cuál es la probabilidad de que me compre el barato? También, ¿me explico? ¿Sí? Habiéndose dado A, ¿cuál es la probabilidad de que se verifique B? Bueno, y eso, a partir de esta expresión, que es la expresión o el cociente que me representa esta probabilidad condicional, la probabilidad condicional es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que se verificó, el evento B. ¿Sí? En el denominador siempre va a estar la probabilidad del evento que se verificó, ¿sí? Porque es la que conocemos. Nosotros la que queremos determinar es esta probabilidad de A habiéndose dado B. Entonces, esa probabilidad es 0,65, que es la probabilidad de la intersección, sobre 0,75. Eso me da 0,82 o 0,87. Entonces,
la probabilidad de que se verifique el evento B habiéndose dado el evento A es de 0,86. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que un cliente que compre el producto más caro compre los de bajo costo. Ahora, ¿cuál es la otra probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que lleva los productos de bajo costo compre los más caros? O sea, la otra. ¿Sí? La probabilidad de A habiéndose dado B. Fíjese que acá en el denominador siempre va a estar la probabilidad de el evento que se verificó. Y fíjense en que es diferente, fíjense en que la probabilidad calculada es diferente a la probabilidad, individual del evento, 0,75 y 0,80. Fíjense acá ya, pues, porque está condicionada por la verificación del otro evento. En este caso, la probabilidad de que un cliente que lleva los dos productos, que lleva los productos de bajo costo, compre los de más caros, es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad del evento que se verificó, que es B. ¿Sí? Que acá me lo dice. Que lleva los productos de bajo costo. El evento de 0,65 sobre 0,80. Bien, ahora partamos de esta expresión de la probabilidad condicional. Si yo despejo, o sea, la regla de la multiplicación surge de la probabilidad condicional al despejar de esta expresión, el denominador pasa al otro lado, al otro miembro de la ecuación, o de la expresión, y expresándome en términos de producto de la probabilidad la probabilidad de evento por la probabilidad condicional, la probabilidad de la intersección. Y eso es la regla del producto, simplemente un despeje de términos. El denominador estaba, o la probabilidad de B estaba como denominador acá, yo quiero expresar la probabilidad de la intersección en términos del producto entre la probabilidad de A habiéndose dado B, o sea, la condicional, por la probabilidad elemental del evento, la probabilidad del evento. Acá está definida tanto A barra B como B barra A, o sea, A habiéndose dado B o B habiéndose dado A. ¿Sí? Es indistinto. Bueno, y ahora veamos acá un pequeño ejemplo de cómo podemos ir operando y trabajando con esta probabilidad. A ver cómo. Bueno, y acá está expresada, también está desarrollado incluyendo el diagrama de Venn. Y vamos a verlo acá el desarrollo de este ejercicio. Me dice, el enunciado me dice, la probabilidad de que falle un conector eléctrico que se mantiene seco durante el periodo de garantía es 1%. ¿Sí? Si el conector se humedece, la probabilidad de falla durante ese mismo periodo es del 5%. Bien, entonces fíjense acá. A mí, yo tengo una llave eléctrica, un conector eléctrico. ¿Sí? Si el conector eléctrico se mantiene seco, hay un 1% de probabilidad de que ese conector falle. Si el conector se moja, la probabilidad de que falle es del 5%. ¿Sí? Después me dice, el 90% de los conectores se mantiene seco y el 10% se humedece. ¿Sí? Acá me está diciendo, fíjense, me está diciendo, el 90% de todos los conectores, no sé, de mi nave industrial, se mantiene seco. El 10% de ellos se humedece, ¿por qué? Porque está la intemperie. Listo, ya está. Esa es mi condición. ¿Cuál es la proporción de conectores que va a fallar durante el periodo de garantía? Bien, lo que me está pidiendo el enunciado es calcular o determinar la probabilidad de que cualquier conector, si se mantiene seco o se humedece, falla, no importa cuál,
O sea, no importa si se mantiene seco o si humedece, no importa. A mí me interesa cuál es la probabilidad de que falle un conector eléctrico, sin importar si se moja o no se moja. Entonces acá tenemos que identificar varios eventos. Primero, vamos a definir un evento, llamémosle S, así coincidimos con la nomenclatura acá, con los índices o la nomenclatura que usamos para el ejercicio. Vamos a definir un primer evento llamado S, que son los conectores que se mantienen secos. Ya está definido el primer evento. Llamémosle H al segundo evento, conformado por los conectores que se humedecen. Y llamemos un tercer evento, llamémosle, acá en el ejercicio está como evento A, llamémosle A, ¿sí? Al evento los conectores que fallan. ¿Sí? ¿Sí? Ese evento va a estar conformado por los conectores que fallan. Entonces definimos tres eventos en función a este enunciado. ¿Sí? Evento S, conectores que se mantienen secos, evento H, conectores que se humedecen, y evento A, conectores que fallan. Bien, ahora fíjense, dice, el 90% de los conectores se mantiene seco y el 10% se humedece. Entre el 90 y el 10 hacen, ¿cuánto? 100%, es decir, me está dando la totalidad del espacio muestral. Entonces, este 90 y este 10 a mí me están dando directamente la probabilidad de cada uno de esos eventos. El 90% de los conectores se mantiene seco, ¿sí? Es la probabilidad de S. El 10% se mantiene húmedo. Es la probabilidad de H. 90 más 10 hacen la totalidad del espacio muestral, ¿sí? Son las probabilidades elementales de cada evento. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, ahora yo esto lo puedo expresar o lo puedo ver acá en el diagrama de Venn. Fíjense en acá. Acá tengo mi espacio muestral. Ese es mi espacio muestral. Acá están todos los conectores. El 90% de los que se mantienen secos y el 10% de los que se humedecen. Están todos los conectores. Ahora bien, yo tengo un porcentaje, que es el que quiero definir, de conectores que van a fallar. ¿Y esos conectores que van a fallar a dónde están? Están dentro de ¿quién? De ese espacio muestral, por supuesto. ¿Los tengo identificados? ¿Cuáles son? No, no los tengo identificados. Yo sé en función a las probabilidades de falla de cada uno que hay un porcentaje de secos y un porcentaje de húmedos que van a fallar, ¿sí? Que están acá, fíjense. El 1% de los conectores que se humedece, el 1% de los conectores que se mantiene seco fallan. Y si se humedece, los que van a fallar es el 5%. Entonces, de este espacio muestral yo tengo un subconjunto que es el que yo quiero determinar en términos probabilísticos de conectores que se mantienen secos y húmedos, ¿sí? Por eso que está esta línea acá dividiendo, ¿sí? Que van a estar conformados por conectores que se mantienen secos y conectores que se humedecen. Ese subconjunto, ¿sí? Son la proporción de conectores que van a fallar. ¿Y eso cómo lo expreso? Fíjense en que acá está relacionado, o en el enunciado, o en este párrafo del enunciado que viene de acá hasta acá, están relacionadas o vinculados, dos eventos. O mejor dicho, podemos diferenciar. Están vinculados dos eventos.
el evento se mantiene seco o conector seco con conector que falla, o sea, evento A con evento S. Y después tengo este otro párrafo, también tengo vinculados dos eventos. ¿Cuál es el evento que tengo vinculado? Evento H, conector húmedo, o el conector se humedece, ¿con quién? Con conector que falla. O sea, evento A con evento H. Están relacionados. Y a esa relación, ¿cómo la expreso? Y la expreso en términos de probabilidad condicional. Acá en este párrafo me está diciendo que el evento o que el conector falló. Me está diciendo de forma certera que el 5% falla de conectores. ¿Qué 5%? Oye, el 5% de los conectores que se humedecen. Entonces me está diciendo de forma certera que el conector, o ese 5% de conectores que fallan, pertenecen a los que se humedece. Entonces, me está diciendo la probabilidad de A habiéndose dado H, si se humedece. Y en este otro párrafo me está diciendo claramente que los conectores que están fallando, o ese porcentaje, corresponden a los conectores que se mantienen secos. Ese es el evento que se verificó. O sea, la probabilidad de A, la probabilidad de falla, habiéndose dado S. ¿Sí? Entonces los expreso de esta forma. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, sí, profe. Entonces, si yo a estos eventos y a estas relaciones que están acá, relaciones en forma de condicionalidad, las expreso en un diagrama de Venn, como está acá, voy a tener S conformadas por el total, ¿no es cierto?, de los conectores, es decir, están todos ahí, los conectores que se mantienen secos y los conectores que se humedecen, están todos. Dentro de ese yo voy a tener un subconjunto. Ese subconjunto es justamente la proporción de conectores que yo quiero determinar, que no lo sé, que va a estar conformados por conectores que se mantienen secos y conectores que se humedecen. Me siguen hasta acá, ¿no? Eso me dice este diagrama de Venn. Esta liñita que está acá me está diciendo que es netamente gráfico, es para decir que esta porción del subconjunto A pertenece a A intersección S y esta otra porción A intersección H. Están los secos y los húmedos. No me está dando proporciones, no, el gráfico no me está indicando proporciones, sino me está ubicando en el problema. Bueno, entonces, si yo quiero expresar en términos simbólicos cómo está conformado este subconjunto A, ¿cómo está conformado este subconjunto A? Este subconjunto A está conformado por A intersección S. A, ¿sí? A intersección S, ¿qué me está dando? Me está dando esta porción, o esta media circunferencia, por así llamarlo, conformados por los conectores que fallan y los que están secos. Y esta otra media circunferencia va a estar dada por la intersección entre A, o sea, entre los conectores que fallan, ¿sí?, con los que están húmedos. Por lo tanto, el subconjunto A yo puedo expresarlo en términos simbólicos como la unión de estas dos intersecciones. La unión de esta media luna más la unión, de esta media circunferencia más la unión de esta otra
parte de la circunferencia, ¿qué me da? Y me da la totalidad de la circunferencia, o sea, me da el subconjunto A. Si yo ahora a esta expresión la expreso, valga la redundancia, en términos probabilísticos, me va a dar la probabilidad buscada, probabilidad de A igual a probabilidad de la intersección entre A y S más probabilidad de la intersección entre A y H. Yo tengo estos datos, probabilidad de estas intersecciones, ¿las tengo yo? No, no las tengo. Lo que sí tengo son probabilidades asociadas, las probabilidades asociadas en términos de condición y las probabilidades elementales de cada uno de los eventos. Y a partir de la regla del producto sí puedo determinar estas probabilidades que están acá, ¿sí? Las probabilidades de esta intersección, acá y acá, ¿sí? Entonces, si yo utilizo esta expresión o bien utilizo esta otra expresión, llego a despejar esta probabilidad que es la que desconozco, pero la puedo expresar en base a estos términos que sí los conozco. Y es lo que me permite, en definitiva, la regla del producto. Entonces, esta probabilidad buscada la voy a expresar en términos del producto, reemplazando las probabilidades de las intersecciones por sus valores. Entonces, reemplazo probabilidad de A intersección S por su valor. Probabilidad de A habiéndose dado S por probabilidad de S. Y la probabilidad de A intersección H por su valor. Probabilidad de A habiéndose dado H por probabilidad de H. Acá tengo los valores de cada uno. Entonces, en definitiva, la probabilidad de que falle, ¿sí? La probabilidad de que falle o la probabilidad de falla de un conector, independientemente, no me interesa si es que el conector se humedece o no se humedece. No está en juego eso. A mí me interesa saber cuál es o cuál es la probabilidad de que falle un conector durante el periodo de garantía. Bueno, esa probabilidad de que falle es de 0,014. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, profe. Bueno. Bueno, chicos, hoy vamos a ver hasta acá. La clase que viene queda independencia estadística, bueno, nos queda valles, probabilidades conjuntas, valles y después técnica de conteo combinatorio y cálculo de probabilidades aplicando combinatorio. Con eso cerraríamos la unidad número 2, que esa la vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, analicen bien este ejercicio, analicen el diagrama de Venn, analicen bien el enunciado, cómo se relaciona o cómo en este ejercicio se relaciona los eventos, en este caso, fíjense en que, ¿cómo relaciono yo acá el evento falla con los otros eventos? Bueno, porque en definitiva, fíjense en cuando yo voy desarrollando el enunciado, el evento A, que es conectores que fallan, está presente tanto en los conectores que se humedecen como en los conectores que se mantienen secos. Es común a ambos, ¿sí? Entonces, ahí voy identificando la relación que hay o el vínculo que hay entre, o la condicionalidad que hay entre esos eventos, ¿sí? Entonces, vayan analizando o ustedes analicen este ejercicio como los anteriores que vimos, más elementales, cosa que cuando agarren la práctica con el profe de la práctica, bueno, se puedan ir avanzando. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
No, profe, creería que no. Yo no, al menos yo no. No, profe. Bueno, chicos, me alegro que hayan entendido o que por lo menos hasta acá me sigan. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos en la próxima clase. Listo, hasta luego. Hasta luego.